Buenas tardes, jóvenes. Comenzamos nuevamente con parte de álgebra lineal. Hoy vamos a hacer una clase pequeña que va a tratar sobre el espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en qué consiste para saber cuándo vamos a tener un espacio vectorial. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un conjunto de vectores, un conjunto de vectores B. Entonces, para que ese conjunto de vectores B sea un espacio vectorial, se debe cumplir tanto para el escalar como para dos operaciones que están dentro de ella, que son la suma y el producto. Se deben cumplir 10 axiomas principales. ¿Sí? Entonces, los 10 axiomas principales son los siguientes. Entonces, vamos a ver que tenemos aquí sea B, un conjunto de vectores. ¿Sí? Tal que, primero, si alfa es un escalar, alfa es un escalar, ¿sí? Si tengo que alfa es un escalar y X un vector que pertenece al conjunto B, X es un vector y Y es un vector que pertenece al conjunto B, entonces X más Y pertenecen al conjunto B. Esa es la primera condición que debe existir, o sea, la cerradura bajo la suma. La segunda condición que se debe cumplir es que para todo vector X, Y, Z, que pertenece al conjunto B, ¿sí? Entonces, se colocó que arriba B era un vector X, también. el vector X más el vector Y más el vector Z, lo puedo escribir como el vector X más el vector Y más el vector Z. Entonces, esta es la segunda condición que se debe cumplir, o sea, ley asociativa. Asociativa de la suma de vectores. Otra condición que debemos tener es que si tengo el vector 0, que pertenece a B, al conjunto B, tal que para todo vector X que pertenece a B, entonces nosotros tenemos que 0 por el vector B es igual a B, por el vector 0, eso es igual a 0. ¿Sí? Perdón, eso es igual, sí. Perdón, me estaba adelantando. Aquí es, como estamos para la suma, 0 más el vector B es igual a B más el vector 0, que es igual al vector B. Entonces, fíjense que se nos cumple que todo vector sumado más el vector 0 me da el vector B. Cuarto. Acá están diciendo que colocaste que B es un vector en el primer axioma. B es ¿Sí es un vector? No, B es un conjunto de vectores. Y en el primero. Sea alfa un escalar y X pertenece al conjunto de vectores B. Y pertenece al conjunto de vectores B. ¿Sí? Pertenece al conjunto de vectores B. Entonces X más Y pertenece al conjunto de vectores. ¿Sí? Y aquí X, Y, Z pertenece al conjunto B. Entonces X más Y más Z es igual a X más Y más Z, que es la ley asociativa de los vectores. Después, si 0 pertenece al conjunto de vectores, tal que para todo X que pertenece a B, ¿sí? Entonces 0 más B es igual a B más 0, que es igual a B. Esa es la otra condición que se debe cumplir. La cuarta condición que se debe cumplir es que si X pertenece a B, si X, el vector X pertenece a B, entonces existe un menos X que también pertenece a B, tal que X más menos X es igual a menos X más X, que es igual al vector 0. ¿Sí?
Entonces, esta es la otra condición que se debe cumplir, que es menos X se llama el inverso aditivo. Entonces, menos X es el inverso aditivo. El inverso aditivo, ¿sí? Y aquí en el primero se llama vector 0. Bien. Otra condición que se nos debe cumplir es la siguiente. Si tengo que X y Y están, o sea, los vectores X y Y están en el conjunto de vectores B, entonces X más Y es igual a Y más X. Entonces, ¿qué clase es? La ley conmutativa. Ley conmutativa. Entonces, ley conmutativa, ¿sí? De la suma de vectores. La suma de vectores. Otra condición que se nos debe cumplir es la siguiente. Si tengo el vector X que pertenece a B y alfa es un escalar, si el vector X que pertenece a B y alfa es un escalar, entonces alfa por X, ¿sí? Pertenece a B. Si X pertenece a B y alfa es un escalar, entonces alfa por X también pertenece a B y esto se llama cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Cerradura bajo la multiplicación por un escalar. La 7. Entonces, fíjense, aquí tenemos el vector 0 menos X es el vector aditivo, ley conmutativa, cerradura bajo la multiplicación por un escalar, cerradura bajo la suma, ley asociativa de la suma de vectores. Eso es los 6 leyes que hemos visto hasta ahora. Entonces, la séptima es la siguiente. Si X y Y están en B y alfa es un escalar, si X y Y están en B, el conjunto B, y alfa es un escalar, entonces alfa por X más Y es igual a alfa por X más alfa por Y. Y eso se denomina primera ley distributiva. Entonces, primera ley distributiva. Esa es entonces la primera ley distributiva, ¿sí? Del producto de un escalar con la suma de dos vectores. El octavo es si tengo un vector que pertenece a B y dos escalares alfa y beta. Si tengo un vector X que pertenece a B y alfa y beta son escalares. Entonces, alfa más beta por el vector X es igual a alfa por X más beta por X. Entonces, fíjese, esa ley que es la número 8 se denomina segunda ley distributiva. Entonces, segunda ley distributiva. Segunda ley distributiva. Ojo, esta es la segunda ley distributiva. Noveno, si X es un vector que pertenece a B y alfa y beta son escalares, si X es un vector que pertenece a B y alfa y beta son escalares, entonces alfa por beta por X es lo mismo que decir alfa por beta por X, que es lo mismo a beta por alfa por X. Entonces, fíjense ustedes, esta es la otra ley que se denomina, esta es la ley que se denomina ley asociativa de la multiplicación por escalares. Ley
asociativa de la multiplicación por escalares. Entonces, esta es la ley asociativa de la multiplicación por escalares. Y la última, o sea, la décima, es que si yo tengo un vector que pertenece a B, X pertenece al conjunto B, ¿sí? Y hay un 1 que es un escalar, entonces 1 por X es igual a X por 1, que es igual a X. Entonces, la ley modulativa. Entonces, fíjense ustedes, estas son las 10 leyes que se deben cumplir para que nosotros tengamos un espacio vectorial. Un espacio vectorial. Entonces, si nos dan un conjunto de vectores y nos dicen que demostrar que es un espacio vectorial, tenemos que demostrar todas estas 10 propiedades. Si una de esas propiedades se deja de cumplir, entonces deja de ser un espacio vectorial. Entonces, para cualquiera de las leyes que se deje de cumplir, entonces, si no se cumple, no es un espacio vectorial. Entonces, ustedes deben, estas leyes, ustedes las vienen estudiando desde que estaban de primaria, ¿sí? En secundaria las vieron. Y ahora en terciaria, perdón, en la universidad la están viendo. Entonces, estas leyes ustedes deben sabérselas. Ustedes se las estamos recordando aquí para saber cuándo tenemos nosotros un espacio vectorial. Entonces, fíjense ustedes, nosotros podemos tener un espacio vectorial cuando tenemos estas 10 leyes que se nos cumplen para este conjunto de vectores. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a poner aquí que nos dicen lo siguiente. Si yo tengo el conjunto de vectores B, que es igual al conjunto 0, dice demostrar que ese es un espacio vectorial. Entonces, usted tiene que demostrar que se cumplen las 10 condiciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un 0 que pertenece a B, entonces, y otro 0 que pertenece a B, entonces usted tiene 0 más 0 que me da 0, y eso pertenece a B. Ese se cumple la primera condición. Y la otra condición que se cumple, 0 más 0, ustedes pasan este 0 para acá, que es lo mismo 0 más 0, que es igual a 0, ¿sí? Este se cumple la conmutativa. Esta es la cerradura. ¿Sí? Tengo alfa por 0 es igual a 0 por alfa, que es igual a 0. Fíjense, todo me va dando 0. Segunda, tercera. Y así hacemos con todas las otras propiedades. Si tengo, por ejemplo, 4. Alfa 0 más 0 es igual a alfa por 0 más alfa por 0, que es igual a 0 más 0, que es igual a 0. Y así sucesivamente se cumplen las 10 propiedades para este conjunto. Entonces, ¿cómo se llama este conjunto? Se llama un espacio vectorial trivial. Espacio vectorial trivial. ¿Sí? Entonces, esto se denomina un espacio vectorial trivial. Este es. Ahora, fíjense ustedes este conjunto. El conjunto de los puntos que se encuentran en una recta que pasa por el origen constituye un espacio vectorial. Vamos a ver aquí el conjunto de puntos. Vamos a ver el conjunto de puntos en R2 que se encuentran en una recta que se encuentran en una recta que pasa por el origen, que pasa
constituye un espacio vectorial. Bueno, entonces dice el conjunto de puntos en R2 que se encuentra en una recta que pasa por el origen constituye un espacio vectorial. Entonces aquí había que demostrar todas las 10 propiedades, pero vamos a ver una propiedad que si yo cojo dos puntos, por ejemplo, cojo X que está formado por X1, Y1, ¿sí? Y yo tengo que mi condición es que el conjunto B está formado por el conjunto de vectores XY tal que Y igual a M por X. ¿Sí? Esta es la recta que pasa por el origen. ¿Sí? Entonces, si cojo un vector X1 y S1, entonces yo lo que tengo que hacer es que si tengo el otro vector Y, que es X sub 2, Y sub 2, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer primero la suma de X más Y. Primero, X más Y. Entonces eso sería X1, Y1, X1, Y1, perdón, más X sub 2, Y sub 2. Pero aquí Y es igual a MX. Entonces nosotros tendríamos lo siguiente. Esto es igual. Entonces aquí sería, tendríamos en la primera parte, tendríamos X1, M, X1, más X sub 2, M, X sub 2. O sea, aquí tendríamos entonces X1 más X sub 2 y M, X1 más M, X sub 2. O sea, eso es igual a X1 más X sub 2, M, X1 más X sub 2. Entonces, fíjense, tengo X1 más 2 y X1 más 2 y M. Entonces, estos están dentro del conjunto B. Entonces, se cumple la primera condición, que si yo sumo de estos dos que están en B, entonces me da otro que también están en B. Entonces, esa es la primera condición. Lo mismo podemos hacer con las demás condiciones. Y si ustedes miran, pueden demostrar que se cumplen todas las demás condiciones. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hacer ahora lo siguiente. Por ejemplo, si nos dan ahora, nos dicen el conjunto de los puntos en R2, o sea, el conjunto de los puntos en R2, ¿sí? En R2, que se encuentran sobre la recta que no pasa por el origen, que se encuentran sobre la recta que no pasa por el origen. No constituye un espacio vectorial. No constituye un espacio vectorial. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Sea B igual al conjunto de parejas ordenadas X y Y, tal que Y es igual a 2X más 1. ¿Sí? Entonces, fíjense dónde X pertenece a los reales. Entonces, fíjense ustedes, aquí yo digo Y igual a 2X más 1. Cuando pongo más 1 quiere decir que no pasa por el origen. Si fuera nada más Y igual a 2X, ese sí pasaría por el origen aquí, pero aquí en este momento no pasa por el origen porque tiene más 1. O sea que pasa por el lado de 1. Bien, entonces vamos a ver la primera propiedad, ¿sí? Que yo cojo dos valores X1 y X sub 2. Entonces,
para X1, yo tengo aquí X1, Y sub 1. Y para X sub 2 tengo X sub 2, Y sub 2. O sea, que en este momento yo tengo para X1, tengo entonces tal que Y sub 1 es igual a 2X1 más 1. Y aquí Y sub 2 es igual a 2X sub 2 más 1. Entonces, si yo digo ahora, vamos a coger dos vectores que estén, dos conjuntos que estén en B. Entonces cojo X sub 1, Y sub 1 y X sub 2, Y sub 2. Entonces vamos a sumarlo. Si hago esta suma y esta suma me da las componentes aquí en esta misma forma, quiere decir que están en B. Entonces hago X sub 1, Y sub 1 más X sub 2, Y sub 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría X1 más Y1, X, perdón, me quedaría X1 más X sub 2, X1 más X sub 2, X1 más X sub 2. Y Y sub 1 más Y sub 2. Entonces, fíjense ustedes, si yo tengo Y sub 1 más Y sub 2, sería igual, de acuerdo con la definición aquí que dimos, sería igual a 2X1 más X sub 2 más 1. ¿Sí? O sea, esto como si fuera X1, X2 más 1. Y eso es igual a 2X1 más 2X2 más 1. ¿Sí? Pero, fíjense ustedes, Y1 es igual a 2X1 más 1. Y Y2 es igual a 2X2 más 1. Si sumo X1 más X2, perdón, Y1 más Y2, me quedaría 2X1 más 1 más 2X2 más 1. O sea, es igual a 2X1 más 2X2 más 2. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que me daría aquí. Y aquí en este momento tengo el 2X1 más 2X2 más 1. Entonces, fíjense ustedes, en este momento, esta parte que está aquí no es igual a esta parte de aquí. Son completamente diferentes. Y si son completamente diferentes, quiere decir que X1 más Y sub X1 más X sub 2 y Y1 más Y sub 2 es diferente al conjunto, o sea, no pertenece en este momento al conjunto B, porque cuando hace esto, no me da que esto más esto sea igual a 1, sino esto más esto es igual a un componente que es más 2. Y si da esa diferencia, quiere decir que no se cumple. Y si no se cumple, quiere decir que no es un espacio vectorial de ese conjunto B, definido de esa forma. Entonces, eso es todo lo que tienen que hacer ustedes en un momento dado, demostrar que una de las condiciones no se cumple. Cuando una de estas condiciones no se cumple, ustedes dicen que no es un espacio vectorial. Entonces, jóvenes, a ustedes les voy a encomendar ya para la otra semana, ojo que tenemos examen. Vamos a ver en las 2 horas que nos tocan, les voy a poner unas preguntitas y ustedes en esas mismas 2 horas me lo pasan en sabio, ¿sí? Ustedes, ya yo sé que ustedes son bastante inteligentes y eso me lo van a resolver facilito. Entonces, traten de hacerlo lo mejor que puedan, ya se los dije. Bien, jóvenes, entonces vamos a ver para ver si les dejo aquí algunos ejercicios pequeños, unos pequeños ejercicios de justificación. Yo creo que ustedes tienen este librito que es el libro de álgebra lineal de Grossman. ¿Sí? Este librito me costó 85,000 pesos ahí en la librería Panamericana. ¿Sí? Entonces, para que puedan encontrar y practicar, hay bastantes ejercicios, pero bastante ejercicios resueltos. Hay hasta con MATLAB, pero no doy MATLAB porque ya se me ha olvidado. Tengo que repasar bastante este MATLAB. Ya no me acuerdo ni cómo es. Bien, entonces, jóvenes, por favor, repasen en cualquier libro, pueden repasar esta parte de espacios vectoriales
Y ahora viene después subespacios vectoriales. Después de esos subespacios vectoriales viene lo correspondiente a combinación lineal, ¿sí? Y transformaciones lineales, que ya es lo último que nos toca dar en álgebra lineal. Entonces, jóvenes, si tienen alguna pregunta, por favor, me la dicen. Si no, paso lista. Entonces, ustedes me van a hacer, practiquen ejercicios. Practiquen ejercicios. Esto también lo va a montar el sabio, ¿no? Preguntan que si el tema este entra en el examen. No, acuérdense que yo la vez pasada le dije cuáles eran los temas. Vamos a recordárselos aquí, que aquí se los tengo apuntados. Vamos a ver, aquí están. Gauss-Jordan, regla de Kramer, determinante y matriz inversa. Eso es lo que vamos a ver para el examen. ¿Sí? Gauss-Jordan, regla de Kramer, determinante, matriz inversa. Eso es lo que vamos a ver nosotros para el parcial. ¿Sí? No estudien de más. No estudien de más. ¿Sí? Pero que eso lo estudien bien. Pero esto sí me lo estudian bien, bien. Ok. Vamos a ver aquí. Aquí unos ejercicios. Bueno, esto. Entonces practiquen ustedes Profesor, ejercicios. ¿por qué no lo monta el Vamos a sabio los buscar ejercicios? listados. Ya. Vamos a ver. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen. Que yo con mucho gusto, si está dentro de mis posibilidades, se la resuelvo. Si no, bueno, busque quien se la resuelva. Bueno, vamos a ver. Pueden A salir. ver, espera. Acá, Alan Álvarez. Álvarez, ya está. Álvarez puede salir. Bien. Armando Galeano. Galeano Armando Y puede salir. está preguntando, Ajá. Armando Galeano pregunta que si las notas del taller las tienes, las que se le entregaron en el monitor. Claro, las notas las tengo. Todos salieron bien. Todos los que presentaron salieron bien. Sí, se copiaron bien copiados. Está bien. Eso está bien. Bueno, Damaris Hernández. Hernández Damaris. Ok. Profe, qué pena. Sí. Buenas, dígame. Profe, soy Damaris Hernández. Lo que Sí. pasa es que en la clase de ayer no se fue la luz acá y no pude terminar la clase. No sé si me puso la falta. Miércoles sí, Damaris, te puse la falta, pero ahora te la quito ya, no hay problema. Ah, bueno, profe, gracias. Ok, listo. Profe, soy Valeria Sí, Arnedo, dígame. me pasó lo mismo. En la primera clase estuve y en la segunda también se me fue la luz. Usted es Valeria Arnedo. Arnedo Valeria. Sí. Ok, bueno, Valeria, ok, perfecto. Listo. Valeria Arnedo vino ahora, ok. Sí, Valeria Arnedo también Puede está aquí. salir. Ok. Camila Ibáñez. Ibáñez Camila, puede salir. César Jiménez. Jiménez César, puede salir. Danilo Galán. Galán, Danilo, puede salir. Steven Osorio. Osorio, Edinson, Steven, puede salir. Marcos Pérez puso, yo no pude hacer el taller esa semana porque yo no tuve internet y una carita triste. Marcos Pérez, bueno, pásela, porque si no me lo clavo. Listo. Manda el taller. Manda el taller. Hermes Velasco ya le pusiste. Velasco Hermes, no, Velasco. puede salir. Okay. Velasco Hermes. Harlan Arnedo. Arnedo Harlan, puede salir. Jesús Castilla. Castilla Jesús, puede salir. Jesús Ibáñez. Ibáñez Jesús, puede salir. Juan Daniel Moreno. Moreno Juan Daniel, puede salir. Juan Rodríguez. Rodríguez Juan, puede salir. Laura Hoyos. Hoyos, Laura, puede salir. Luis Daniel Nieves. Nieves, puede salir. Daniel. Luis David Payares. Luis David Payares, puede salir. Ok, espera. El taller de sabio está en la semana 7. Para Marcos, que no lo ha presentado. Ok, bien, listo. Luis David Payares, ok. Marcos Pérez, ya también le pusiste. Marcos Pérez, sí, ya. Moisés Pérez. Pérez.
Moisés puede salir. Rubén el hash. El hash puede salir. Usme. Chao, bro. Usme, ok, chao. Listo, puede salir. Valentina López. López, Valentina puede salir. Nicolás Guerra. Guerra, Nicolás puede salir. Listo. ¿Quién faltó? Bueno, aquí no Listo, ya. vinieron Cabrera. Ah, mira, está aquí. Espera un momentico, Sí. vamos a sacar aquí una gente. Está Luis Payares. ¿Estás escuchándonos? Payares Luis, sí, ya puede salir. ¿Qué pasa? Es que Luis fue quien no había presentado el taller la clase pasada y te dijo que no sabe porque no sabía. Bueno, Y está que lo preguntando que qué que lo hacer. Preséntelo. Si no lo presenta, me lo clavo. Listo. Bueno, Luis, está en la semana 7 para que hagas tu taller. ¿Mandárselo a usted o qué? ¿Por dónde? No, me lo mande a mi correo. germán.palacio.silva@gmail.com. Correcto, gracias. Listo, dale. Ok. Ahora sí.